Gracias. Testigo, ¿qué información contiene la cadena de custodia? Pues obviamente, como la cadena de custodia o el fin original de la cadena de custodia es dar acompañamiento al indicio para que éste no se pierda en el trayecto de sus estudios, pues lleva exactamente los mismos datos. El número de carpeta se describe, tiene que ir descrito de la misma forma que va en la etiqueta, también en la cadena de custodia, el tipo de elemento, a quién fue recabado, en dónde fue recabado, así como la fecha y la hora de que se recaba, quién lo recaba con nombre y firma también, así como al Ministerio Público al que se le entrega. ¿Qué nombre tiene de la persona que recabó en esta cadena de custodia? El mío. Gracias. ¿De quién tiene la firma en esa cadena? Mía. Gracias. Dígame, ¿qué descripción contiene esa cadena de custodia en relación a ese indicio? No escuché bien, perdón. ¿Qué descripción se asentó en esa cadena de custodia en relación a ese indicio? Al igual que se trata de un elemento balístico recuperado al cadáver de la persona masculina de ese nombre, extraído de segundo arco costal derecho, nada más. Y la hora y la fecha la fecha y la hora la que fue recabada. ¿Qué fecha contiene esa? 25 de enero del año 2021. Gracias. Dígame, que una vez que usted embaló, etiquetó y realizó la cadena de custodia, ¿qué hizo con ese indicio? Se le entrega al Ministerio Público actuante para que él a su vez lo remita a la instancia que corresponda para su análisis. Gracias. Su señoría, toda vez que el testigo ha referido el indicio número 1, mismo que ya ha descrito y a consideración de esta representación social ha asentado las bases, pido a la encargada de sala le haga llegar dicho indicio, así como la cadena de custodia, para realizar el ejercicio de incorporación de la prueba material. Previo se le corra traslado a la defensa para que manifieste lo que su derecho e interés convenga, al igual que a la asesoría jurídica. No, señor juez, es que no estoy consultando la carpeta para no estar dilatando la audiencia. Señor juez, toda vez que dentro de la carpeta de investigación que nosotros tenemos no se encuentra esa información de cadena de custodia que incluso me está presentando el Ministerio Público en este documento, y yo no tengo esa información. Me opongo a que se lleve a cabo ese ejercicio de incorporación, tomando en cuenta que de los antecedentes de la investigación, al menos que me diga el Ministerio Público dónde está dentro de su carpeta. En términos del artículo 217 debe estar ese registro del antecedente de la investigación en la carpeta de investigación, y así como está aquí, no está en las constancias. Incluso el médico forense dice que se lo da al Ministerio Público. Fiscal. Gracias, su señoría. Su señoría, en primer momento debe decirse que la cadena de custodia es única y la cadena de custodia debe ir acompañando al indicio. Es decir, su señoría, que no tiene relación alguna si se encuentra o no dentro de la carpeta de investigación. Número 2, su señoría, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, permítame. Los argumentos que realiza la defensa a consideración de esta representación social no son para oponerse a efecto de que se realice el ejercicio de incorporación de la prueba material, sino más bien es a efecto de una valoración de la prueba material, ya que el artículo 228 refiere del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos delitos, no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal manera que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Es decir, su señoría, en ese tenor no resultan fundados los motivos por los cuales se opone la defensa a efecto de realizar el ejercicio que pretende esta fiscalía. Es cuanto, su señoría. Defensa. Existe, señor juez, creo que en términos del artículo 217 del Código Nacional, pues todo debe estar en los registros de los antecedentes de la investigación. El Ministerio Público está acotando que es un documento independiente, incluso hace referencia a cuestiones relativas a la cadena de custodia del artículo 228 y que se pueden perder o no pueden perder su valor. Esa es una circunstancia completamente diversa a que estén los registros de los antecedentes de la investigación, incluso al momento, física y materialmente, de estar haciendo el análisis de lo que se contiene en el documento con lo que se contiene en la información en mi carpeta de investigación, y de igual forma del informe médico que emite el doctor Jesús Figueroa Ríos, pues no hay ninguna constancia. Entonces, pues eso
Eso evidentemente en términos del artículo 20, apartado A, fracción tercera del Código Nacional, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al 263 del Código Nacional relativo al desahogo de la prueba, sería prueba ilícita. Bien, nuevamente debo de manifestar que es un tema que debió haber sido tratado en la etapa intermedia. Es decir, advierto que los 3 abogados estuvieron presentes en dicha audiencia. Sí. El propósito de que específicamente esté asesorado por los 3 es que tengan intervención en en el proceso de manera activa. Bajo este contexto, abogado, entiendo cuál es el punto o la base de su oposición, y será un tema que analizaré al momento de generar el pronunciamiento en definitivo, es decir, un tema de valoración en cuanto a la identidad o no del objeto de referencia, es decir, si cuenta con elementos suficientes para establecer, o las bases suficientes para establecerse que es el mismo. La cadena de custodia per se, desde mi perspectiva, no constituye prueba, sino es un medio de autenticación. Por ende, bajo este orden de ideas, será que continuemos con el ejercicio y será el momento de escuchar sus correspondientes alegatos de clausura y de generar la valoración correspondiente que emita un pronunciamiento sobre el punto en concreto. En esta tesitura, encargada de sala también corre el traslado al asesor jurídico para verificar si es que aquel tiene alguna manifestación. Pues, voy a interponer recurso de revocación, si me permite. Permítame, todavía no he corrido traslado a todos los intervinientes y no he podido escucharlos. Si me permite. Escucho, defensa. Considero, señor juez, con respeto que es procedente porque es una cuestión de trámite. Para acotar primero el recurso de revocación, es una cuestión de trámite que prácticamente lo que hace es una cuestión de desahogo dentro del procedimiento. En términos del artículo 380 y 383, establecen una serie de reglas que la Fiscalía debe de cumplir para efecto de que pueda incorporar como prueba lo que está haciendo en este ejercicio. Sin embargo, considero que de lo que está haciendo la Fiscalía, que incluso se pronuncia de forma expresa que es un documento adicional o un documento que no forma parte de la carpeta de investigación, precisamente en términos del 217 del Código Nacional debe de existir el registro. Y ese registro es un registro que en cadena de custodia sirve como un sistema de control y de registro que se le aplica al indicio o producto, objeto o instrumento del delito para evitar que se altere. Es así que lo dice el artículo 227. Sin embargo, como se ha desprendido de la audiencia, eso no forma parte, ese oficio del que hace referencia, ni del dictamen del médico, porque el médico está haciendo manifestaciones, información, como más adelante se verá, que no están dentro de su dictamen, y además también el fiscal. En términos del 97 del Código Nacional, precisamente establece que cualquier violación de derechos humanos no podrá ser saneable ni convalidable, y se podrá advertir de oficio o a petición de parte en cualquier etapa del proceso. Y precisamente el artículo 357 establece la legalidad de la prueba, y la prueba no tendrá valor si fue obtenido aquí en etapa de juicio, en términos del 357, si fue obtenido con violación de derechos humanos o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones del código. No, perdón que lo interrumpa, pero me parece que debe de centrar la materia de su debate, Sí. Porque no me he pronunciado en ningún momento respecto de la legalidad o ilegalidad de la prueba. Lo que le señalé es que esto será materia de análisis al momento de pronunciarme en definitiva. Entonces, esta argumentación... Solamente lo hago de manifiesto para dejar las bases de un recurso posterior, juez. O sea, creo que también hay... A ver, es que está usted combatiendo algo que no es resuelto. Está usted combatiendo la legalidad o ilegalidad. Yo no dije que era legal, ni dije que era ilegal. Ok, dijo que se iba a hacer el ejercicio, ¿no?
¿Eso establece desahogo. legalidad de la prueba? Pues es desahogo, 263 del Código Nacional. No me he pronunciado, abogado. Claramente Bueno, señor advierto juez. que no conoce usted las reglas del No, sistema. señor juez, no me diga eso, por favor. No, sí se lo me falta digo el porque respeto. tengo la obligación de ¿Por qué me tutelar dice un eso? derecho de ¿Qué su me dice eso, señor representado. juez? No me lo diga, por favor, no me falta el respeto. Yo No le estoy faltando el respeto. A ver, abogado. No compartir una No hable, opinión. por favor, hasta que yo se lo indique, por Es favor. que no Tengo la compartir una obligación opinión. de mantener el orden de la audiencia. Le voy a dar oportunidad de hablar, pero tiene que usted seguir las reglas que se establecen en la legislación. No puede usted venir a una audiencia. En primer lugar, parece que no traen preparado su asunto porque entre los tres No, pues, no logran encontrar ni pues, siquiera sí. los No documentos. están. Eso diga. Pues eso dije, juez. Con el respeto, juez. Yo lo lo respeto. estoy... No, a ver. Nuevamente, le dije, le voy a dar oportunidad de hablar y me sigue usted interrumpiendo. Eso es faltar al respeto. Pues cuando hable usted de respeto, por favor, se lo pido de la manera más atenta, sin tratar de interrumpirlo. Claramente, reconozco que lo interrumpí al momento de establecer sus agravios correspondientes, porque usted me está hablando de una cosa que no es resuelta. Y lo único que le pedí fue que centrara la materia de su argumento a efecto de poder proveerlo conducente. Si usted no me precisa el argumento, no estoy en condiciones de responderle algo que no me ha quedado claro. Usted me habla de legalidad o de legalidad de la prueba. Le dije, este tema es un tema de audiencia intermedia y ustedes dejaron que pasara así hasta esta etapa de juicio. 2. Yo no me he pronunciado respecto a la legalidad o ilegalidad de la prueba. Precise cuál es la materia de su agravio. Únicamente, señor juez, que ese documento no está aquí. Nada más, juez. Ese documento que está diciendo el Ministerio Público, con el cual... ¿Ese es su agravio? Concretamente, juez, concretamente es ese, que ese documento no está en la carpeta. Planteó usted recurso de revocación. Sí. Entonces establezca cuál Primero circunstancia de la resolución que emití le está generando agravio. Concretamente esa, juez, que considero que es información que no está en la carpeta de investigación y que en términos de los 63 considero que para el desahogo precisamente, hay reglas que se tienen que cumplir y eso no está en el registro. Concretamente, juez, con respeto. Fiscal. Gracias, su señoría. He escuchado las manifestaciones de la defensa y que se concretizan y su motivo central es que la cadena de custodia o la copia de la cadena de custodia no obra dentro de la carpeta de investigación. Debe decirse, su señoría, que a consideración de esta representación social existe una falta evidente de técnica por parte de los defensores particulares. Sabes que esta fiscalía en esta audiencia se ha percatado que su señoría le indicó que era eso parte de una fase previa a la que nos ocupa. Y refiere, o lo que entiendo, que se le ocultó información a la defensa respecto de la cadena de custodia y este indicio. Sin embargo, su señoría, uno de los principios que rige el sistema es la lógica. Primeramente, su señoría, los defensores se encuentran aquí porque fueron notificados. Estuvieron dentro de la audiencia de intermedia. Previo a eso existió un descubrimiento probatorio. Dentro del auto de apertura a juicio, su señoría, existe el rubro de prueba material, dentro del cual su señoría se encuentra asentado la prueba material a la que pretendo incorporar a juicio. Esa es una, su señoría. Por lógica, su señoría, ellos tuvieron la obligación, si en caso de que el Ministerio Público no les diera acceso a dicho objeto o prueba material, hacerlo valer en la etapa intermedia, no hasta la etapa de juicio. Es decir, su señoría, que ya consintieron, suponiendo sin conceder que se les haya ocultado dicha prueba material, así como la cadena de custodia, de realizar el recurso legal procedente e idóneo en su momento procesal oportuno. Sin embargo, su señora, han consentido dicha circunstancia, eso suponiendo sin considerar que haya ocurrido. Sin embargo, su señoría, como se desprende del auto de apertura, dicha prueba material llegó hasta juicio, fue ofertada y aceptada para que estuviera en juicio. Es decir, su señoría, se llega a la conclusión que sí existió un descubrimiento probatorio en el cual la defensa tuvo que haberse impuesto de dicho indicio, así como de la cadena de custodia, y no puede estar manifestando en esta audiencia que desconoce de la existencia de esa cadena de custodia, porque como ya lo dije, es un documento, un registro para la mismidad de ese indicio, es decir, la lógica nos indica que tiene que seguir
esa cadena de custodia al indicio, más no estar dentro de la carpeta de investigación. Ahora, su señoría, permítame. También refiere que en ninguna constancia dentro de la carpeta de investigación se desprende la circunstancia de esta prueba material, ni mucho menos, y asevera que el testigo está mintiendo. Sin embargo, su señoría, el testigo ha referido en esta audiencia que recabó esa prueba material de la diligencia de necropsia de cadáver. Circunstancia, su señoría, que la defensa, a mi consideración, está mintiendo, toda vez que dentro de las conclusiones de ese dictamen que emitió o informe médico, sí se desprende esa información, que no he llegado a esa circunstancia de las conclusiones, pero sí está sentada que recolectó esa prueba material, que la embaló, la etiquetó, y el destino fue con el Ministerio Público. Es decir, su señoría, no se encuentran fundados ni motivados los argumentos por parte de la defensa a efecto de oponerse o interponer el recurso de revocación. ¿Es cuánto, señor? Por último, defensa. Señor juez, yo no dije esas manifestaciones del Ministerio Público, está interpretándolo él. Yo digo específicamente el documento que nos pusieron a la vista, del cual no abren la carpeta. Específicamente de eso. Precisamente en el auto de apertura a juicio habla de una prueba material. Y esa prueba material, por eso refería al señor juez que en términos del 357 no se puede convalidar nunca. O sea, no se puede, yo no estoy hablando de la bala. O sea, eso lo acoto, estoy hablando específicamente del documento. Nada más, juez. Y seré respetuoso de su decisión. Bien, en términos de lo que establecen los numerales 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estimo procedente el recurso planteado por parte de la defensa particular. Sin embargo, estimo infundada la materia de su impugnación. Cabe destacar, a manera de preámbulo, que el propio numeral 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio. Señaló la defensa particular que la materia de su agravio se sustenta en el desahogo de una prueba, específicamente aquella consistente en la incorporación de un elemento balístico que fuera ofrecido por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. También cabe destacar que, de acuerdo a los numerales que invoca, específicamente el numeral 263, que establece que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el Código. En este sentido, cabe destacar también que la admisión de la prueba, como se ha especificado, ocurrió desde la etapa intermedia. Por otra parte, que esta circunstancia no fue debidamente atendida por la defensa particular en el momento procesal oportuno, es decir, generó las condiciones para que la propia prueba fuera admitida, o sea por omisión o por decisión del juez de control en la aludida audiencia, circunstancia que el suscrito desconoce por no haber estado presente en la misma. No obstante, no se inconformó contra dicha resolución en el momento, insisto, procesal oportuno. Por otra parte, es de insistir por parte del suscrito, como se le anticipó a la defensa particular, que en ningún momento se ha pronunciado el suscrito respecto a la licitud o ilicitud, la obtención de forma legal o ilegal, ilícita o lícita de el elemento de referencia. Bajo esta perspectiva, es hasta la fase de sentencia en la cual se generará, en su caso, la afectación, es decir, es una circunstancia de carácter intraprocesal que no ha generado ninguna afectación al recurrente en este sentido. Amén de ello, se precisó por parte del suscrito el criterio por cuanto a que hace que el elemento probatorio no lo constituye por sí mismo la cadena de custodia de referencia, mecanismo que sirve para autenticar su procedencia, no así que sea suficiente para establecer la ilicitud o
ilicitud de determinado órgano de prueba. Por ende, en atención a los razonamientos previamente esgrimidos, se confirma la resolución emitida que fuera materia de impugnación, por cuanto hace a la negativa por parte del suscrito de excluir por ilicitud, en términos del numeral 99 que ha citado la defensa, un órgano de prueba, por el solo hecho que también debo de precisar que ha admitido la Fiscalía no obrar en la carpeta de investigación correspondiente, circunstancia que, insisto, será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. En este contexto, fiscal, continúe con su ejercicio. ¿Cuál fue el planteamiento del problema que te dijo el Ministerio Público investigar al respecto de Informe Médico Legal 35-2021? ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Cuál fue el planteamiento del problema? Bueno, el planteamiento del problema, el Ministerio Público me lo hace saber a través del oficio por el cual me solicité la necropsia, donde me dice me sirva realizar la necropsia médico-legal al cadáver de la persona, que es mi objeto de estudio, y determinar la causa de muerte, así como de encontrar algunos indicios, los remita a la autoridad competente. En esa necropsia que tú determinas, hiciste, el Ministerio Público no te dijo que realizaras trayectoria, ¿cierto? No me solicita las trayectorias, pero es parte del ¿Me protocolo. puede contestar con un sí o no, por favor? Y si gusta agregar, a reserva de lo que diga el juez, por favor. No. ¿Qué son los cortes histológicos? Los cortes histológicos son cortes diminutos para el estudio de la unidad funcional de cada órgano, y es a nivel celular. En tu estudio, omites llevar a cabo cortes histológicos que a nivel microscópico pudieran establecer las correspondencias que usted identifica como 1, 2, 3, 4 y 5 con el agente externo que la produjo, ¿cierto? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Usted omitió en su informe llevar a cabo cortes histológicos que a nivel microscópico pudieran establecer de forma exacta las correspondencias de lesiones que usted identifica con 1, 2, 3 y 4, 5 con el agente externo que las produjo, ¿cierto? No se realizan, porque no cuento con mi microscopio en la sala de microcirugía. ¿Puedo argumentar algo más, su señoría? Señor juez, no sé qué opinión tenga. ¿Su ¿Sí? actividad? Ok, gracias. Solamente contesta un sí o no, nada más, por favor. Repíteme la pregunta, por favor. Sí. Que si usted omite llevar a cabo cortes histológicos con la finalidad de determinar a nivel microscópico las correspondencias de las lesiones que usted identifica como 1, 2, 3, 4 y 5 con el agente externo que las produjo, ¿eso es cierto? Es cierto. No respondió el testigo a esa pregunta. Gracias, juez. ¿Puedo agregar, su señoría? Bien. Nada más, por favor. Explique exactamente cómo determinas la trayectoria de las balas a partir de las lesiones. Yo no entiendo de balas, perdón. Orientan de forma objetiva y exacta y tangible la trayectoria de la bala. Yo no entiendo de balas, nunca he descrito balas en mi dictamen. ¿Me puedes contestar con un sí o un no? Y Repíteme la pregunta, por favor. usted está obligado a llevar a cabo los diferentes cortes cortes en el cuerpo para identificar los diferentes planos coronales, sagitales, etcétera, y con ello obtener las lesiones exactas de los órganos y tejidos dañados para posteriormente observarlos a nivel microscópico, ¿es así? No. Posteriormente a nivel microscópico, no. Usted no lleva a cabo el análisis de los tejidos blancos y de los tejidos blandos, específicamente los dos pulmones, el derecho y el izquierdo, que permitieran establecer la trayectoria de la bala dentro del cuerpo, ¿es así? ¿Sabe usted lo que es Nada más conteste parénquima sí o no, porque y unidad funcional de un órgano? no puede usted, por favor, conteste sí o no.
Le pregunto si no sabe usted lo que es no me puedes parénquima. tú preguntar. Su señoría. Yo solamente le estoy preguntando. Eso es algo que me permite el Código Nacional. De igual manera, a mí aclarar el ejercicio de la libertad de la defensa. Puedes contestar con un sí o un no. De igual manera, a mí también se me permite. Usted, por favor, conteste. Su por favor, conteste. Bien. Procure contestar en la medida de lo posible las preguntas de la defensa. Si no la entiende o no le ha quedado clara, precíselo para que sea la propia defensa que se encargue de aclararle la pregunta que pretende realizar. Ok. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, testigo. Usted no llevó a cabo un análisis de los tejidos blandos, específicamente el pulmón izquierdo y derecho, que permitieran establecer la trayectoria de la bala, que usted identifica como D1, bueno, de la bala que usted recolecta ¿Sí? dentro del cuerpo y así establecer la trayectoria de la bala dentro del cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo hizo ese análisis para determinar la trayectoria de la bala dentro del cuerpo, específicamente en los dos pulmones que fueron perforados por la bala? Parto del hecho de que tengo una lesión producida por arma de fuego en el tórax, en la piel del tórax del lado izquierdo y no así del lado derecho. Entonces, si entró por algún lado, debió de entrar por donde tengo mi herida. Segundo, parto del análisis que mi parrilla costal izquierda se encuentra perforada a nivel del segundo espacio intercostal. Encuentro perforación. Pero, ¿cuál es ese análisis que le hace al tejido blando? ¿Puedo terminar de explicar como usted me pidió, por favor? ¿Cuál es ese análisis? Es que no está contestando mi pregunta, solamente quiero que me diga cuál es ese análisis al tejido blando. Sí, estoy contestando su pregunta. Me dijo que cómo fue que determiné la trayectoria y es lo que estoy haciendo, su señoría. Tejido blando, por favor. Sí, le pido a la defensa que no me interrumpa. Abogado, me parece que está contestando el testigo a su pregunta y usted lo está interrumpiendo. De acuerdo, señor juez. Discúlpeme, señor testigo. Entonces, terminando con lo de cómo determiné la trayectoria, es que parto de que aquí tengo la lesión, tengo perforada mi parrilla costal izquierda, encuentro perforado mi pulmón derecho, izquierdo en su lóbulo superior, encuentro perforado el pericardio, lo que ya me va describiendo un camino, encuentro perforado el pulmón derecho en su lóbulo superior y alojado dentro de, pero a nivel de mi arco costal derecho encuentro el proyectil entre el cuerpo óseo de la costilla, de la segunda costilla para ser preciso, y de su tejido blando adyacente, sin fractura del arco costal, ni mucho menos una herida en la piel de mi región axilar derecha, por lo cual la lógica me dicta que ese fue el trayecto que consiguió el proyectil dentro del cuerpo. Usted omitió llevar a cabo estudio de los tejidos óseos para determinar también la trayectoria de la bala dentro del cuerpo, ¿cierto? Solamente dígame sí o no, por favor. No, estoy describiendo la suya. Gracias. La fractura. Gracias. Lo que usted establece en su informe médico legal, ¿es una hipótesis o una síntesis? La pregunta es ambigua porque estableció diversas circunstancias en el informe de necropsia. ¿Es cuánto, señoría? Reformulo, señor juez. En sus conclusiones de su informe médico legal, usted establece una hipótesis, ¿cierto? No. ¿Sabes qué es una hipótesis? Sí. La hipótesis es una aseveración a la cual uno busca llegar mediante un estudio. Es lo que esperamos encontrar. Sin embargo, hay muchos tipos de hipótesis. Tenemos una hipótesis y al formularnos una hipótesis debemos de formular una contrahipótesis. Eso está en el método científico de investigación. ¿Qué es la falsación? Lo desconozco. Tus conclusiones, ¿cuáles son los métodos y técnicas de investigación científica que utilizas para llegar a esas conclusiones? Parto del estudio clínico, porque mi objeto de estudio es el cuerpo, a nivel macroscópico. Sí, los médicos somos clínicos, ¿no? Somos científicos clínicos. De investigación científica conoces para llegar a la conclusión que diste? ¿Podría precisarme mejor su respuesta? Porque pudiera contestar muchas. Muchas. ¿Cuáles? Partimos de que mi objeto de estudio es el cuerpo y utiliza el método científico para la realización de necropsia, que es el estudio clínico del cadáver. ¿Y eso son muchas? No, solo que usted no precisa lo que me pregunta. Estamos hablando de una necropsia y usted lo generalizó. ¿Cuál es el porcentaje de error de tu dictamen, de tu informe médico legal? Ese no lo determino yo. ¿No lo puedes determinar? No lo determino yo.
¿Cuál es el porcentaje de fiabilidad de tu dictamen? Tampoco lo determino yo. Usted hace un informe médico legal, no hace un dictamen médico legal, ¿verdad? Se me solicita que informe. Solamente conteste sí o no, por favor, testigo. Por favor, se lo pido amablemente. Deje de interrumpirme, por favor, también. Es que necesita contestar sí o no, testigo, por favor. Repítame la pregunta, por favor. Usted no realiza un dictamen médico legal, sino un informe médico legal, ¿verdad? Es que es subjetiva la pregunta, su señoría. Solo conteste sí o no. No voy a responder. Es que no se puede responder con un sí o no, señoría. Se le pidió al inicio de la audiencia que no ocultara hechos o información que pudiera resultar de utilidad. La información que usted proporcione en su momento será valorada por el suscrito a efecto de establecer si es útil o no lo es. Sin embargo, deben ustedes responder a lo que le están preguntando. Responderé, aunque no formula bien sus preguntas la defensa. Repítame la pregunta, por favor, defensa. Sí. Usted realiza un informe médico legal y no hace un dictamen, ¿verdad? No. Hace rato usted dijo que había muchos métodos y técnicas para llegar a la conclusión que usted refirió. ¿Usted considera que si no se establecen todos los métodos y técnicas en su informe médico legal pudiera existir un sesgo de error en su conclusión? No. Si usted cree que solamente con un método se puede llegar a la conclusión que usted da en su dictamen, ¿es así? Usted no utilizó ninguna bibliografía dentro de su dictamen que sirviera como referencia objetiva para llegar a sus conclusiones, ¿verdad? No. Toda la información que usted produce dentro de ese informe es información subjetiva, ¿verdad? No. ¿Cuáles son las diferencias entre un informe médico legal y un dictamen? Uno va incluido en el otro, ya que yo estoy obligado a presentar un informe escrito de mi dictamen médico legal, de lo que dictaminó al hacer mi necropsia. Por último, testigo, a nivel científico, solo a nivel histológico y microscópico se puede definir exactamente la trayectoria de la bala dentro del cuerpo, ¿verdad? No. Sería todo, señor juez. Sí, gracias, señoría. Dígame, testigo, ¿por qué omitió realizar los cortes histológicos? Esto en relación a los órganos, con relación a las lesiones 1, 2, 3, 4 y 5. En primer lugar, su señoría, porque no cuento con el material para realizarlo. En segundo, lo que le decía la defensa, un corte histológico o histopatológico es para el análisis de un órgano a nivel estructural, que es el parénquima, o a nivel celular, como ya se lo había comentado. Una lesión, un órgano perforado se observa de manera macroscópica.